Que el Señor Jesucristo los bendiga y los prospere en todos sus proyectos. Dijo el Señor Jesús: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Lucas capítulo 5:46. Gloria al Señor Jesús. También dijo: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Gloria a Dios. Nunca han visto su voz, nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. Ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí, para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Gloria al Señor Jesucristo. San Juan capítulo 5, verso 37 al 44. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. San Juan capítulo 8, verso 32. Y dijo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesús, después de que terminó de ser tentado por el diablo, empezó su ministerio a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, haciendo toda clase de sanidades, milagros, y expulsando fuera demonios. Y toda la gente le seguía. Y ese sábado, hasta que se terminó el sábado, y empezó el primer día de la semana, que para ellos es domingo, y siguió hasta lo que conocemos como el lunes. Y no tomó alimento ni durmió. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesús vino cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor Jesús vino a predicar el mensaje de la misericordia. ¿Verdad? Oseas capítulo 6, verso 6. Misericordia quiero y conocimiento de Dios y no sacrificio. Quiero misericordia y conocimiento de Dios y no sacrificio. Gloria al Señor Jesús. Dios estaba enojadísimo. Aleluya. Sí, así es. Dios estaba enojadísimo. Ya estaba fastidiado de tanto sacrificio, tanto rito, tanta matazón de tanto animal. Y en Isaías capítulo 1, verso 10 dice: príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasta hartado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienen a presentarse delante de mí para pisotear mis atrios, no me traigan más vana ofrenda,
El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extienden vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. El Señor Jesús vino predicando el reino de Dios y vino a libertar a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Pues cautivos de tanta ignorancia. Los manejaban como querían, no les explicaban la ley, no se las presentaban la ley. Y Dios se hartó de todo eso. El día sábado era un día de reposo para ellos, o todavía lo será, todavía lo celebrarán, cosa que eso ya quedó anulado. Así lo dice en Mateo capítulo 11. La ley y los profetas hasta Juan llegaron. En el libro de Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, también dice que el Señor Jesús, cuando le hicieron acercarse al anciano de días, que en ese entonces resultó ser Caifás, que fue cuando lo apresaron en el Monte de los Olivos, hasta ahí terminó todo. Allí se terminó todo. Pero el Señor Jesús nos dejó a sus apóstoles, sí, a sus fieles testigos. El Señor Jesús los preparó, les enseñó la doctrina y los envió por todo el mundo a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y les dijo, el que ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. San Juan capítulo 13:20, Mateo capítulo 10:40. Y dijo, así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. San Juan capítulo 17, verso 18. Y no ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan capítulo 18. Y los apóstoles fueron por todo el mundo predicando el evangelio del reino de Dios. Y todos los que le recibieron y creyeron el evangelio del reino de Dios, el único y eterno evangelio, el verdadero evangelio, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hechos capítulo 2, verso 38, capítulo 10, 47 y 48, capítulo 19, verso del 1 al 6, Lucas capítulo 24, verso 36 al 49, primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Y todos los que lo recibieron pasaron a ser hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Así dice en la Biblia, a los que le recibieron les fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. San Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y todos pasaron a ser uno, una unidad con el Señor Jesús. San Juan capítulo 17, verso 21 al 23. Y el Señor Jesús dijo, no ruego nomás por esto, sino también por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Otra vez lo digo, para que se les quede grabado. San Juan capítulo 17, verso 20.
Y ellos así hicieron la voluntad del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, y San Juan capítulo 3, versos del 1 al 5. Y sus nombres, y cuando ellos mueren, todos los que creyeron en el nombre del Señor Jesús, cuando ellos mueren, sus almas llegan más allá del sol, donde el Señor Jesús les tiene preparadas sus moradas, donde los está esperando en moradas celestiales. San Juan capítulo 14, versos del 1 al 4. Y así ellos pudieron ver y pudieron entrar al reino de los cielos. Así le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. No, dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu y del espíritu no entrará al reino de los cielos, al reino de Dios. Y ellos así hicieron su voluntad. Y el Señor Jesús dijo, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria, que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y así, los que creyeron y fueron bautizados, fueron y pudieron entrar y ver al reino de los cielos y estar con el Señor Jesús. Es por eso que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Señor Jesús es el único camino. Y todos los que no se sujetan a la palabra del Señor Jesús, todos ellos se las verán cara a cara con Él. Así dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso del 15 al 18. Y también lo dice en el libro de los Hechos, gloria al Señor Jesucristo. Lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Verso 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hablé. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, los envió para que los bendijese. Lo envió para que los bendijese a fin de que cada uno de ustedes se convierta en su maldad. Por eso es que cuando el Señor Jesús envió a sus apóstoles a predicar, Mateo capítulo 10, les dijo, por camino de samaritanos y de gentiles no vayan. Vayan primero a las ovejas extraviadas de Israel. Por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles está registrado que ellos, los sábados, y es fácil de entender, todavía hasta la fecha ellos se reúnen los sábados
¿verdad?, en sus sinagogas desde en aquel tiempo y tal vez en este también, para alabar a Dios. Y ahí los apóstoles los iban y los buscaban, porque ahí los encontraban. Y a ellos primero a ellos les llevaban el mensaje. Pero cuando ellos los desechaban el mensaje de salvación, pues ellos sacudían sus pies y se iban a los gentiles a llevarles el mensaje. Por eso muchos dicen, no, es que hay que observar el sábado, ¿no? Y hay que diezmar, tampoco. Dijo, y hay que leer el Torah. No, si aquí lo tenemos, el Antiguo Testamento, que ya se cumplió. Por eso es que en Mateo 24, los apóstoles, los discípulos decían, Señor, dinos cuándo será el fin del mundo. El fin del mundo, antes de que, dinos cuándo será el fin del siglo, Mateo 24. El fin del siglo para ellos empezó desde que cuando ellos crucificaron al Señor Jesús.